Así es, sí. Muy bien. Pues justamente el día de hoy, y buenas tardes a todos otra vez, el día de hoy lo que toca ver, pues es la guerra México-Estados Unidos, y en ese sentido, bueno, ahí duplico el título o el subtítulo más bien, porque depende cómo lo vean, ¿no? Y depende desde dónde se vea la invasión norteamericana, que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? A lo mejor por ahí tenemos algunas diferencias, pero en realidad eh, eh, prácticamente tendrá que ver con respecto a historiografía, es decir, quién lo ha narrado y cómo se ha visto, evidentemente desde la parte de México, que es prácticamente donde se ha estudiado este fenómeno o este proceso, siempre se alude a que abusaron los estadounidenses y entonces invadieron México. Sí, 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 al final de cuentas sí hubo una invasión. ¿Por qué? Pues porque ocuparon territorio mexicano y ahorita lo vamos a ir platicando. Y sin embargo, en realidad también ahí, bueno, la invasión norteamericana alude a que se está invadiendo Norteamérica o Norteamérica está invadiendo, porque México también es Norteamérica, ¿no? Un poco lo que hemos comentado en otros momentos. Y por otro lado, pues no nada más Estados Unidos, sino también Canadá por ahí era Norteamérica. Lo que pasa es que Canadá no pinta mucho todavía para estos momentos, porque al final de cuentas sigue siendo una colonia inglesa y sigue siendo parte del gran imperio inglés de la reina Victoria. ¿No? En esos momentos estoy hablando del siglo XIX y particularmente de 1847. Ahora, la clase anterior, hace 8 días, nos quedamos platicando acerca de la guerra de los pasteles, la separación de Texas, ¿no? Principalmente. Y por supuesto, pues habíamos visto, y lo que yo les comenté en esos momentos, que la separación de Texas es, digamos, va a ser ese antecedente particularmente con respecto a esta guerra entre México y los Estados Unidos, y por otro lado, va a poner, digamos, va a ser el detonante para la guerra principalmente, ¿no? La guerra de los pasteles, en realidad, más allá de que directamente no haya afectado y no tenga nada que ver con esta guerra contra México y los Estados Unidos, pues lo que va a implicar indirectamente, lo que va a implicar esa guerra entre México y Francia, o sobre todo, bueno, sí, sí es una guerra, pero sobre todo ese bloqueo comercial que provocó Francia en el puerto de Veracruz y que por otro lado México tuvo que desembolsar una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de dinero y deshacerse de algunos, bueno, no deshacerse, sino perder algunos soldados, ¿no? A eso me refiero, o sea, perder la parte de los soldados, pues implicará justamente que Estados Unidos haya visto ahí la oportunidad para de pronto atacar o abusar en ese sentido del poderío que sí tenía y del poderío que dejó de tener en esos momentos México. Vuelvo al punto, o sea, esto hay que verlo por muchos lados y aunque no quiero decir que no hubo una pérdida de territorio, que no hubo un abuso hasta cierto punto de los Estados Unidos, también hay que ver desde este lado qué es lo que se hizo mal, qué es lo que no se logró para que al final de cuentas derivara en todo eso, ¿no? Digo, como siempre lo hago, o bueno, casi siempre, últimamente creo que lo dejé de hacer, pero les recomiendo o les hablo siempre de títulos de textos. En este caso, hay un texto que está publicado por Conaculta, al final de cuentas Conaculta ya no existe, pero sigue siendo la editorial, y que se llama Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. Y es una serie de textos que compiló Josefina Zoraida Vázquez sobre, digamos, textos de personajes de la época que escribieron sobre el proceso de la invasión norteamericana, sobre cómo vivieron esa invasión norteamericana, ¿no? Ahí escribe Ramón Alcaraz, Alejo Berreiro, José María Castillo, Félix María Escalante, José María Iglesias,
que después va a ser asesor, por ejemplo, de Benito Juárez, ¿no? Este personaje, Manuel Muñoz, Ramón Ortiz, Manuel Paino, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Napoleón Saborío, Francisco Schiaffino, Francisco Segura, Pablo María Torrescano, es decir, personajes de la época. Y particularmente a partir de todos los apuntes que van haciendo estos personajes, Josefina Zoraida Vázquez hace una cronología histórica sobre el momento y sobre el proceso de la guerra entre México y los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, por ahí lo pueden encontrar. El título es Apuntes para la historia, Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. Y sobre todo, esta edición a mí me gusta bastante. Bueno, una está muy, muy fácil, está muy bonita. Estas ediciones de Conaculta como que están muy prácticas, así que muy bien para sujetar, para leer, para agarrar, para destapar el libro, ¿no? Pero trae una serie de láminas, unas reproducciones, bueno, no sé si alcanza a ver ahí, pero trae muchas láminas de vamos, mapas, cartas que se enviaron en ese momento, en los tratados, por supuesto, y vamos, muchos mapas sobre todo que nos ayudan a entender de alguna forma un poquito las batallas de la guerra, ¿no? Las batallas en las que se dieron durante esta guerra. Porque aquí vamos al punto. Para los que conocen y para los que saben de esta guerra, o los que han escuchado hablar de esta guerra, y lo diré así, en general, pues para los mexicanos que normalmente en la primaria nos hacen desfilar, ¿no? En la escuela con las efemérides y hablar de los niños héroes y hablar de la batalla del castillo de Chapultepec y de la batalla de Churubusco, tal vez, pues conocemos un poquito en ese sentido algo de esta guerra, pero estoy seguro o soy consciente de que no siempre nos hablan del desenvolvimiento de la guerra, nos hablan de estas batallas, pero no de la guerra como tal, ¿no? E igual nos dirán ahí algunos antecedentes y algunas cuestiones, pero insisto, no de la guerra que duró aproximadamente la guerra duraría 2 años y la invasión como tal duraría un año, ¿no? Desde que terminó la guerra y hasta que se fueron los estadounidenses de México, más o menos un año va a ser el trayecto. Entonces, es una guerra importante en ese sentido, en todo esto, ¿vale? Para 1847, que es el desarrollo de la guerra como tal, eh, hay que tener en cuenta esto que les estoy anotando, particularmente. Una que es México como tal, pues tenía apenas 25 años como nación independiente. Piensen ustedes que, digo, a lo mejor los cálculos no dan, evidentemente apenas son del periodo de Fox para acá, ¿no? O sea, del 2000 a lo que llevamos hoy. Acuérdense todo lo que ha pasado en México, vuelvo al punto, desde el 2000 hasta este periodo, hasta este momento. O lo que ha pasado, vamos, en otros lugares, ¿no? Del 2000, vamos a ponerle así, más o menos para que calculen tiempos, del ataque a las Torres Gemelas, de la caída de las Torres Gemelas, hasta hoy. Han pasado muchas cosas, se ve lejano, pero a su vez se ve cercano, ¿no? El momento. O sea, tampoco se ve tan alejado, es muy pronto, es muy rápido. Entonces, México tenía poco tiempo en realidad y ya le habían pasado guerra tras guerra y suceso tras suceso, muchas presidencias, bueno, no, ahí estoy exagerando, casi 30 presidentes, un poquito menos en realidad, ¿no? Porque pues aquí justamente en este momento van a estar entrando y saliendo presidentes entre unos y otros, entre que uno va a la guerra y otro regresa, pues se van a estar nombrando constantemente presidentes, pero es muy poquito el tiempo de vida de la nación mexicana. También eso de los 6 millones de habitantes, pues hay que tenerlo en cuenta porque, vamos, ni los que hay ahorita en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México somos 22 millones de habitantes y ahí 6 millones en todo el país, omitiendo, claro, Bueno, Yucatán. buenas tardes, bien, ¿y tú?
Ah, no, no es conmigo. Perdón. Igualmente, no me acuerdo de ti, perdón, Déjenme les ¿eh? pongo, déjenme les pongo Ah, no, no puedo yo. Marco me va a tener que ayudar porque yo no puedo. Ahí voy, Pero bueno, pero no sé por qué no me dejó. Ah, Vero Aldaco. Es que Aldaco, López creo que es su sí, apellido de casada, ¿verdad? Lilian, apaga tu Ya, audio. Ya, ya, ya. así ya no ya lo apagó Marco. no Sí, es escuchamos de que más. parece que yo no tuve ese control. Normalmente en otras clases le pongo yo en automático, pero aquí no me deja más que el mío. Perdónenme, perdónenme. Entonces, es importante, aquí hay que omitir a Yucatán. Yucatán no era parte de México para estos momentos. Acuérdense que Yucatán se había convertido en una república. Y Yucatán nos referimos a la península de Yucatán, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. ¿De acuerdo? Ellos no contaban en estos 6 millones de habitantes, pero sí contaban los de California, los de Nuevo México, los de Arizona y los de Oregón, que ni a los 100,000 habitantes llegaban. O sea, en realidad eran muy, muy, muy poquitos. Y aquí hay que insistir porque también los mexicanos ahí cometieron ese error, nunca contaron a las comunidades indias del sur de los Estados Unidos. Esas no contaban en esta población, en este índice de población. Que también les diré que no había un conteo oficial, que al final de cuentas eran cálculos, ¿no? Un poco los historiadores pues, han visto a partir de registros de la iglesia, registros me refiero de libros de bautismo, pero oficialmente así que digamos eran tantos, 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 no había un INEGI para que lo entiendan, no había ese conteo exacto. Entonces, es un aproximado de cantidad de población que existía para esos momentos. Ahora, bueno, ahí ya están viendo, ¿no? Los 4 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo California y Nuevo México, que eran los estados de mayor extensión, eran los más lejanos a la capital y los menos habitados. Me refiero, los más deshabitados en ese sentido, ¿no? Y por supuesto, ocurrió algo muy similar a lo que pasó con Texas. Empezaron a entrar los estadounidenses a colonizar con el permiso, ahí, bueno, con el permiso y ya prácticamente incluso hasta sin el permiso de México, ¿no? Porque México ya sabía a lo que venían estos y no lo permitió del todo, pero pues, ¿quién lo podía evitar? Al final de cuentas, no había una forma de evitar esa colonización que los Estados Unidos empezaban a hacer. Por supuesto, bueno, por el otro lado, pues hay que insistir que Estados Unidos pues estaba en un proceso de expansión. También desde 1776 ya se había convertido en una nación independiente, es decir, para estos años ya tenía casi 75 años de existencia, 50 más que México, y eso ya era algo, eso ya le daba experiencia, eso ya la economía estadounidense al final de cuentas en su comercio internacional pues se había estabilizado medianamente, ¿no? No crean que la desigualdad era tan marcada como ahora, tampoco iba por ahí, no estaba tan marcada la desigualdad económica como naciones, pero sí, pero sí como, digamos, como proceso y como proyecto. Ahí ya llevaban un poquito de avance en ese sentido en los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, pues desde muchos años antes ya habían comprado la Luisiana, ya habían comprado Florida, ya se habían, digamos, aprovechado de esa independencia de Texas y por supuesto, pues venían en ese proceso de apropiarse de Texas como tal. De hecho, ahorita les muestro un mapita, por aquí lo traigo. Ahí está. Digamos, para que vean un poquito cómo se fueron incorporando los estados estadounidenses a lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? En 1783 prácticamente Estados Unidos, ay, perdónenme, Estados Unidos se extiende e invade toda esta región que era inglesa.
toda esta zona que era inglesa. Evidentemente las 13 colonias pues prácticamente son esto que les estoy poniendo en un círculo con rayitas, ¿no? Digo, para que más o menos se vea. Eso en el 76 es lo que se independiza y ellos se extienden hasta esto, Rosita, y se lo compran, porque al final de cuentas se lo terminan comprando a los ingleses. O sea, los ingleses pues ven ya ahora ilógico tener ese territorio y negocian con Estados Unidos y generan cierta alianza, ¿de acuerdo? En 1803, Francia vende la Luisiana, que es todo este territorio, claro. Una cosa es el territorio, otra cosa es la ocupación que tienen de él. Sí, es muy grande, pero no hay tantas personas viviendo en ese espacio. Además, entiéndase que hay una serie de bosques, de manglares en esta parte del Mississippi, y bueno, más o menos, ¿no? Y hacia el norte también es un poquito inhóspito para esas épocas, porque después pues ya no lo va a hacer. Al final también aquí están los indios norteamericanos, los Cherokee, los Cheyennes, los Sioux, que más o menos andan en esta región, si mal no recuerdo, ahí donde les estoy poniendo lo rojo, y bueno, hay otros tantos que ahorita no los tengo tan presentes, no los tengo tan claros, pero acuérdense pues también de esa situación, o sea, tienen que ir empujando, van empujando a estas comunidades de nativas, ¿no? En ese sentido. La Florida se la terminan vendiendo los españoles antes de que se concluya la independencia de México. ¿Para qué? Pues para recuperar algo de recurso y sobre todo para que eso no pase a México. Mejor sacarle provecho económico antes de que México se quede con ese recurso sin ningún recurso económico. Entonces, por eso venden la Florida a los Estados Unidos en 1821. Y en 1845, el Congreso estadounidense aprueba la incorporación de Texas, insisto, toda esta parte de Texas, a los Estados Unidos. O sea, que antes de la guerra como tal, eso que estoy enmarcando en rojo, ya eran los Estados Unidos. Ya era bastante, para lo que habían empezado, ya su política expansionista ya había avanzado bastante. ¿De acuerdo? Y al final de cuentas, pues tenía cierta lógica. Estados Unidos lo que estaba buscando para crecer en una situación comercial era tener salida por el Pacífico, para poder mandar barcos, para poder recibir comercio de Oriente, de la India, y generar este comercio que en su momento, por ejemplo, España lo logró bastante en el siglo XVI y XVII, ¿no? Pero que después Inglaterra le bloqueó bastante, España ya no lo continuó por muchas otras situaciones, aquí ya ahora sí que no echemos culpas, pero al final de cuentas por esa ambición y por esos malos reyes españoles, y por otro lado, pues México no estaba aprovechando del todo porque tenía carencia de los recursos económicos. Entonces, insisto, ahí México venía a la baja y Estados Unidos, por supuesto, iba muy a la alza en la situación comercial, territorial, política, ¿no? De alguna forma, pues estaban bien posicionados en ese sentido. Y pues el hecho de anexar Texas es lo que pone, ahora sí que es la gota que derrama el vaso, porque evidentemente México inmediatamente reclama la incorporación de Texas. Por un lado se lo reclama a Texas, ¿no? Como ahora sí que se había prometido la independencia y no participar en otra guerra contra los tejanos a cambio de que estos no se incorporaran a los Estados Unidos. Y por otro lado, a los estadounidenses también se les había, digamos, reclamado en la medida en que se supone que ellos habían prometido que no habían apoyado la independencia de Texas, y en ese sentido, pues que tampoco lo iban a incorporar, y pues que prácticamente si México seguía sin reconocer del todo la independencia de Texas, pues ellos no podían apropiarse de ese territorio. Al final, pues
bien, gracias, ¿no? A Estados Unidos eso no le importa del todo y termina incorporándolo, insisto, el Congreso lo aprueba y por otro lado, incluso hay una expansión de todo esto. Hasta ahí solamente son, digamos, sí es la gota que derrama el vaso, pero insisto, México todavía está reclamando diplomáticamente. ¿Sí me explico? Todavía no hay una reclamación más allá de eso, ni siquiera tampoco la respuesta constante de Estados Unidos. Estamos hablando de 1845, ¿ok? Evidentemente, aquí el gobierno mexicano, como les estoy diciendo, manifiesta en todo momento, pues que esa acción como tal de la invasión, perdón, de la apropiación de Texas por parte de los Estados Unidos, se podía ver o se iba a interpretar como una declaratoria de guerra. Pero eso lo insistió desde el momento en que Texas se había independizado y no lo hizo válido del todo en estos momentos. O sea, todavía se esperó a que el Congreso mexicano validara esta declaratoria como tal de guerra. Pero al final de cuentas, esta incorporación de Texas lo que provoca también es que el ejército estadounidense entre a Texas. ¿Qué implica? Que ahora ya no tienes una frontera, ¿no? Digo, me voy a regresar tantito al mapa. En estos momentos, o sea, en 1845, antes de todo esto, Texas pues era una nación, Estados Unidos era otra, y México hasta acá, no, perdón, solo lo amarillo, lo verde no, solo lo amarillo, México era otra nación. Había una nación intermedia de por medio. O sea, si Estados Unidos se metía a Texas, a lo mejor pues sí, los tejanos lo iban a permitir, pero técnicamente tenían que invadir primero Texas para poder atacar México. Ahora ya incorporando Texas y metiendo al ejército estadounidense aquí, ya no había frontera como tal. La siguiente frontera era México oficialmente. Y en ese sentido, pues es lo que termina ocurriendo, que Texas y sobre todo el ejército estadounidense se apodera a la fuerza prácticamente el territorio que está entre el río Bravo y el río Nueces. ¿Se acuerdan que habíamos comentado esa parte de que el río, y vuelvo aquí, me voy a regresar tanto al mapa, el mapa nos sirve bastantito para explicar esto. El río Bravo pasa por aquí, ¿de acuerdo? Y continúa por acá abajo, y sube, y luego ya termina subiendo, y si mal no recuerdo. Y luego aquí está la Mesilla, ¿no? Que esta va a ser posterior. Pero el río Bravo es esa primera línea roja que les puse, que es la división. Y el río Nueces más o menos viene por aquí, si mal no recuerdo. Es decir, este territorio no le pertenecía a Texas, le pertenecía a México. ¿De acuerdo? Pero los estadounidenses, en 1845, meten al ejército aquí, en este espacio, justamente, entre el río Bravo y el río Nueces. Y es cuando justamente México, en automático, lo entiende como una invasión y México ataca a Estados Unidos. Digamos que la historia oficial, la historia que nos cuentan, que están en todos los libros de texto, incluso por aquí algunos de estos personajes de este texto y de la época, mencionan que Estados Unidos, que bueno, al México defender ese territorio, Estados Unidos sintió atacado a su ejército, o sea, es una provocación al final de cuentas, ¿no? Pongo ahí a mi ejército para que me ataques y entonces tenga yo el pretexto de declararte la guerra. Y eso es lo que termina ocurriendo. México ataca, México manda un pequeño batallón del ejército para atacar a los invasores, los expulsa de ese espacio y Estados Unidos en automático se siente agredido y justifica ante el Congreso de los Estados Unidos y ante el mundo en general, bueno, los que lo estaban viendo, la invasión a México o la declaratoria de guerra. Y entonces todos dicen que Estados Unidos le declaró la guerra a México. Pero ojo,
había algunas versiones y sobre todo el doctor Enrique Soto, que se ha dedicado mucho a estos temas, ¿no? Que es un historiador, por supuesto, ha detectado algunos documentos ahí en la Universidad de Austin, Texas, que mencionan que México declaró la guerra primero, o sea que literal, antes de atacar, México declaró la guerra. Para fines prácticos, pues no importa quién, ¿no? Al final de cuentas la guerra inició en ese momento con esa invasión, sí, pero el problema es que luego las reclamaciones vienen en Estados Unidos declaró primero. Lamentable, ahora sí que diremos así, lamentablemente y para cuestiones históricas, México la declaró antes y entonces pues se atiene a las consecuencias, ¿no? O sea, ahí sí tienen una justificación los estadounidenses de decir, pues yo ataqué. O sea, más allá de la invasión y del pretexto y de lo que queramos justificar, lo hizo primero México y eso es a lo mejor uno de los errores que mismo México cometió al declarar este proceso. Quienes atacan este espacio es el general Taylor, digo, por mencionarlo, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién estaba en esos momentos? 1845 todavía, ¿de acuerdo? Recuerden ahí, es 1845. Y técnicamente el general Taylor instaló un campamento militar en el territorio de Tamaulipas, al norte del río Bravo, todavía cuando Tamaulipas estaba o se encontraba al norte del río Bravo, y justamente es cuando viene este ataque. Es un ataque pequeño, es un ataque rápido, no dura más de 15 días, digamos, las batallas ahí en esta zona de pues, lo que ahora es, digamos, del otro lado de Reynosa y del otro lado de McAllen, ¿no? Lo que hoy es McAllen, hacia esa zona de los Estados Unidos, más o menos, es donde vienen los ataques y bueno, este primer pleito entre México y los Estados Unidos. Al final, pues inmediatamente el ejército estadounidense, el 25 de abril de 1846, firma la declaratoria de guerra entre México y los Estados Unidos, insisto, 25 de abril de 1846. Pasa todo el proceso entre que lo llevan al Congreso, deciden, el Congreso también tenía ciertas divisiones, dan un poquito de aire para que esas invasiones pues sirvan como mayor agravio, ¿no? O sea, se está agraviando toda la soberanía, si quieren verlo así, de los Estados Unidos y en todo caso, y por eso declaran la guerra. Y el 13 de mayo de 1846 inician los movimientos de la guerra como tal, ya oficialmente. O sea, una cosa es la declaratoria, pero pues otra cosa es, espérame, mando a mi general, organizo al ejército, veo por dónde, ¿no? Y mientras tanto, pues México tiene que esperar, porque si me están declarando la guerra, yo no voy a ir a atacar, ¿no? Al final de cuentas, corresponde a México defender. Tal vez, digo, conocemos muchas guerras estadounidenses durante el siglo XX particularmente, ¿no? Ahí está en Vietnam, está la Segunda Guerra Mundial, están pues, la guerra del Golfo, la guerra, bueno, ya del siglo XXI, ¿no? Es para la guerra de Afganistán, y en general en todas ha ocurrido que no son nunca dentro de los Estados Unidos. O sea, siempre Estados Unidos sale y ataca. Tal vez, no lo sé, o sea, insisto, es una pequeña reflexión, tal vez eso es una virtud para ellos en sentido por eso han salido victoriosos, ¿no? Tal vez victoriosos en cierto sentido, o sea, al final de cuentas, bueno, Vietnam es un caso aparte, pero sobre todo me refiero que no salen más agraviados de cómo estaban en su momento. Pues porque es fuera de. Aquí a México lo que le toca es recibir a los españoles, a los franceses, a los estadounidenses, otra vez después a los franceses, es adentro de México. Eso tal vez también pone en desventaja a México. Porque por más que se conozca el terreno y por más que se pueda generar cierta emboscada, pues la sociedad misma termina afectada, ¿no? Al final de cuentas, y en cuestión social, y en cuestión económica, siempre la afectación es la que termina, insisto, perdiendo como tal.
El presidente norteamericano, vale decir que en esos momentos era James Polk. ¿Ok? James Polk. Y para 1846, para 1846, todavía, bueno, y más bien ya los Estados Unidos habían, digamos, habían declarado que los presidentes tenían que ser con un, digamos, con un periodo de 4 años, pero hasta estos momentos, aunque sí era válida, prácticamente no se manejaba la reelección oficialmente. Perdón, está la ventana abierta y, bueno, no sé si se escuchó el ruido, pero pasó una moto a todo lo que da y yo ya no alcanzaba a escucharme, ¿no? Les decía que no se estaba manejando del todo la reelección en los Estados Unidos. Entonces también curiosamente ahí James Polk coincide en el cambio del periodo presidencial y James Polk pues empieza, digamos, este nuevo periodo y técnicamente pues vamos, es una parte de su propósito, ¿no? Como, pues no sé si de campaña como tal, pero sí como presidente, insisto, es esa parte como propósito de presidente de México, perdón, de presidente de los Estados Unidos. El presidente de México para estos momentos era Nicolás Bravo, ¿de acuerdo? Bueno, incluso, perdón, Mariano Paredes en realidad era el presidente de México. Mariano Paredes, cuando inicia la guerra, cuando hacen la declaratoria de guerra, se va Mariano Paredes y viene Nicolás Bravo a sucederlo durante un mes aproximadamente. De hecho, es un periodo corto en realidad. Luego es José Mariano Salas, que es otro general del ejército, muy pequeño el periodo también de José Mariano Salas. Bueno, pequeño es 4 meses aproximadamente, y luego ya viene Valentín Gómez Farías como el presidente de México hasta casi el periodo de la guerra pues bueno, ya la invasión en México. Posteriormente, la invasión ya directa en México, digamos, la recibe como presidente Antonio López de Santa Anna. Nada más por ponerles datos, digo, aquí estoy viendo las fechas, del 21 de marzo de 1847 hasta el 2 de abril de 1847. Y luego, del 20 de mayo del 47 hasta el 16 de septiembre de 1847, alternando en estas con José Joaquín Herrera y con Pedro María Naya. Es decir, por un ratito era Santana, luego se la deja a José Joaquín Herrera y luego a Pedro María Naya. Sobre todo, tengan en cuenta esos 4. Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santa Anna, José Joaquín Herrera, Pedro María Naya, y bueno, alternados, insisto, todavía Santana iba y venía, porque Santana al final de cuentas va a ser el personaje que dirija al ejército como general del ejército mexicano, ¿de acuerdo? Pedro María Naya también va a ser un hombre importante, por supuesto, y ahí pues va a haber una batalla relevante en Churubusco, particularmente por parte de Pedro María Naya, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí para que insisto, lo sigan tomando en cuenta en ese sentido. Ahora, la guerra se divide en 3 campañas. La guerra la vamos a dividir, o bueno, se va a dividir porque no somos nosotros, ¿no? Ahí sí, ellos decidieron así dividirla en 3 campañas. La campaña del norte, que implica la invasión directa a la Alta California, a Nuevo México y a Chihuahua. La campaña de Oriente, que es cruzar el río Bravo y pues la intención era llegar por la parte de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, y al final llegar hasta la Ciudad de México. Esa no se va a lograr del todo y ahorita platicamos el por qué. Y
Después viene la otra campaña, la segunda, digamos, campaña de Oriente, que es la tercera campaña que promueven los Estados Unidos, que es ya la de puerto, ahora sí que por mar, el puerto de Veracruz y con destino a la Ciudad de México, que es la que tiene, digamos, pues de la que sacan provecho, la que tiene frutos, ¿no? La que rinde frutos para los Estados Unidos en general. Esas tres campañas, pues en efecto, vamos, es un enorme territorio también el mexicano en esos momentos y van a distraer bastante a los mexicanos. Entendiéndose, y vuelvo al punto, no había recurso económico, estaba endeudado el país. Eso implicaba que no se les podía pagar a los soldados. No había soldados tampoco. Los pocos soldados que sobrevivieron de la independencia, bueno, digo pocos, pero bueno, los soldados que sobrevivieron de la independencia ya habían librado varias batallas y pues en general ya habían también envejecido, ya se habían, ahora sí que ya habían crecido y pues ya no tenían la misma fortaleza, ¿no? Por otro lado, también los soldados en este punto, los nuevos soldados, el pequeño colegio que se había formado, ya se los he dicho, pues sí formaba, pero al final no en cantidad, tal vez en calidad, eso, pues, bueno, vamos a creer que sí, pero no en cantidad. ¿Por qué? Pues porque no había una paga, no había un recurso tan amplio para formar tantos soldados. Y por otro lado, pues el hecho de hacer un llamado a la población para que todo mundo se una porque hay que defender México, tampoco es tan válido porque la población está cansada de guerras, la población está asustada, hay carencia de hombres también en la población y pues tampoco hay esta imposición del nacionalismo a todo lo que da, como si después lo hubo con los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque se están peleando entre las facciones. ¿Cuál nacionalismo si hay por un lado liberales, por otro lado conservadores, por otro lado centralistas y federalistas? ¿A qué nación, a qué nación unidad nos referimos? Tal vez en Estados Unidos ese también vamos a verlo como virtud, una unidad política, ¿no? Administrativa. En todo caso, digo, más allá de que después vendrá la guerra civil, que se van a pelear entre ellos mismos, ¿no? Porque pues va a haber, o sea, van a mantenerse esas diferencias, pero al final, para estos momentos, no había como tal esas diferencias con los estadounidenses. Fíjense, por el norte, insisto, la campaña del norte implicaba atacar California, por mar, toda esta parte, Chihuahua, aquí, bueno, en realidad es Sonora, pero Sonora no existía, entonces es Chihuahua como tal, esa zona por el mar, atacar, por supuesto, la zona de la costa, donde había población, al final de cuentas es donde había población. Todo esto es un desierto, pues aquí que van a atacar, aquí ni hay forma de atacar a nadie porque son los nativos los que viven y ellos ni para uno ni para otro, ellos son únicos y es su territorio y al final de cuentas son, yo diré ahí y hablaré y diré, son los que la llevan de perder porque no importa quién gane, al final le rinden cuentas al que gane y terminan sometidos ante esa nación, ¿no? Ante esa potencia. Tal vez México no les había puesto atención y también ahí pues los dejaba un poco libres, pero a su vez pues era pues una carencia, ¿no? Técnicamente. En cambio, pues, los Estados Unidos terminan por masacrar a toda esa población. Pero las poblaciones de San Francisco, Palo Alto, Santa Bárbara, Los Ángeles, San Diego, Monterrey, pero acá arriba, ¿no? No, más bien es abajito de San Francisco, si mal no recuerdo, Monterrey, y todas esas rutas fundadas por los franciscanos, ¿se acuerdan? Todavía durante el periodo novohispano, es lo que van a atacar los Estados Unidos en 1846. Al momento también de que están atacando por aquí. Ah, miren, aquí va el río Nueces. Perdónenme, así va como tal el río Nueces y este es el espacio que invaden los Estados Unidos. ¿Sale? Este ataque al norte, pues provocaba, digamos, ¿cómo se dirá? Incitaba a la población del norte, de California y de Nuevo México, a que no se les estaba haciendo caso,
a que probablemente estarían mejor con los Estados Unidos. O sea, en realidad no es una guerra como tal, no son batallas tan grandes las que se están llevando a cabo allá. De hecho, las batallas que se llevan a cabo aquí son entre el ejército mexicano que viaja desde aquí, desde el centro, y el ejército estadounidense, pero la población que vive en esos lugares está prácticamente a favor de los Estados Unidos. O sea, a favor de una independencia. Por supuesto que ya vieron lo que ocurrió acá con Texas. Entonces, sí pretenden y sí prefieren esa independencia porque al final o seguimos en esos momentos en una república centralista. ¿Sí? Eso no ha cambiado. Y entonces, pues a México se le está, digamos, acabando el recurso y no está, por lo pronto, no está repartiendo el dinero, al menos en los extremos. Por supuesto que lo está repartiendo aquí en el centro, pero no en los extremos del país. Y ese es también otro de los problemas. Y el atacar el norte también provoca que el ejército mexicano se divida, que unos tengan que ir para allá arriba a defender y otros tengan que ir hacia acá a defender esta zona de Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León, bueno, Nuevo León en realidad, ¿no? La Nueva Santander y el nuevo Reino de León. Volvemos al punto. Todo esto pone, pues, digamos, pone a prueba al ejército mexicano, porque si bien sí hay algo de ejército, como les dije, o más bien si bien hay carencias, pues el ejército no se puede dividir del todo, y por otro lado, vamos a enfrentar al armamento estadounidense. Ya en esos momentos era un armamento diferente, superior casi siempre al mexicano. Es complicadísimo. El asunto y la ventaja que tienen es que la población de Monterrey, de Monclova, de Parras, bueno, sobre todo Monterrey y La Angostura, que es donde se llevan a cabo las dos batallas, va a tener una defensa impresionante, ¿eh? En ese sentido sí va a haber una defensa impresionante. Y bueno, al final también el clima de este espacio, porque están atacando para el periodo de mucho calor, el clima va a terminar por ahuyentar y por echar afuera a los estadounidenses, más allá de las pérdidas. Digo, a grandes rasgos se los cuento, perdón, ahorita les voy a hablar un poquito más de esa campaña, pero el asunto es que van entrando y se van desgastando porque van teniendo batallas. La población local empieza a defender también sus territorios, y esas batallas pues van retrasando, o sea, al grado de que visualizan los estadounidenses y se dan cuenta que si siguen con eso, van a llegar con 2 personas a la Ciudad de México y van a terminar pues perdiendo, por supuesto, ¿no? Esta guerra. Entonces lo que conviene es reagruparse, regresar, salir y reagruparse. Mientras tanto, acá más o menos se están apoderando en julio y agosto de 1846, las tropas del general Stephen Kearny derrotaron a todas esas fuerzas locales y sobre todo al ejército mexicano, y en septiembre como tal surge un movimiento guerrillero que se enfrentaron a los Estados Unidos. Pero sí recuperaron México, o bueno, el territorio como tal, pero al final esos son los que terminan por irse, digamos, hacia el bando estadounidense o bueno, no al estadounidense en realidad, terminan formando su propia nación, que es la República de California. Fundan de principio la República de California, pero prácticamente Estados Unidos está promoviendo eso. Primero te independizas y luego te anexo a los Estados Unidos, y así ya no significa que te estoy robando, ¿no? O que le estoy robando a México, ¿no? Ellos se independizaron primero y luego ya empiezo a robar, perdón, a incorporar como tal todo esto. Y más o menos, digo, para no hacerles tan largo el cuento, porque si no, no vamos a acabar el día de hoy, les pongo ahí algunas batallas, pues no sé si importantes, ¿no? En estos periodos. En agosto de 1846 se apropian de Santa Fe de Nuevo México. Y luego vienen todas las batallas internas
de los Estados Unidos, perdón, del estado de California. Todas estas son las batallas internas. Las Vegas, Red River Canyon, el Paso de Embudo, ¿no? Ciénega Creek, todas estas batallas internas. La República del Río Grande, exactamente. Justamente ahí, ese pequeño, pues sí, sí, por supuesto el caso fallido ahí, ¿no? De esa República del Río Grande, en efecto. Sí, 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 al final de cuentas, ¿no? Es algo muy similar a lo que están provocando acá los Estados Unidos. Y bueno, todo el desenvolvimiento, digamos, de estas batallas. Insisto, si se dan cuenta, todos estos lugares que estoy marcando aquí ya son batallas internas en el desierto y en la parte interna, porque el ataque como tal es rodeando California y apropiándose primero de las ciudades importantes de California, y esa orilla, esas ciudades importantes son las que terminan fundando la República de California. ¿Ok? El 7 de julio, por ejemplo, viene la batalla de Monterrey. Monterrey, California, recordemos, Monterrey, el que está si mal no recuerdo, es al sur de San Francisco, aunque puede ser al norte, pero no, creo que es al sur, según yo, entre San Francisco y Los Ángeles, vamos a decirlo así. Luego viene ya el 22 de septiembre Los Ángeles, el 8 de enero del 47 el Río San Gabriel, y así sucesivamente hasta que en febrero del 47 atacan Sacramento, y técnicamente todo esto es la conquista de California, pero desde este momento, desde el ataque a Los Ángeles y a Monterrey, ya incitan a la fundación de la República de California. Una república que es de nombre, más no de facto. Ni siquiera hay una administración, no hay una organización política, no deciden a ningún presidente, o sea, simplemente es de nombre pues para intentar, insisto, esta separación como tal. ¿De acuerdo? Y a la par, insisto, por el otro lado, pues viene ahora sí, la campaña de Oriente. Miren, aquí hay otro mapita que está un poquito más mejor, ¿no? El mapita y cómo atacan por acá, justamente en California. Y aquí, la Corpus Christi, Palo Alto, Monterrey y La Angostura son las 4 batallas importantes de la campaña de Oriente, en las cuales van perdiendo hasta cierto punto los gringos. Ay, sí. Gringos, dicho despectivamente, ¿no? Literal, por parte de los mexicanos. Ahora ya es por tradición, algunos lo usamos todavía despectivo a veces, ¿no? Pero al final de cuentas ya es por, digamos, por tradición, por cultura, por costumbre, ¿no? Pero en esos momentos sí era despectivo. Ahí vienen los gringos, porque acuérdense que en Estados Unidos gritaban gringo, es decir, estaban vestidos de verde y gritaban gringo, y entonces los mexicanos entendían gringos, y ya, así se les quedó como tal a estos personajes. En Estados Unidos, los que atacan por esta zona, por la zona pues es el norte de México, al final de cuentas, ¿no? El norte de la Ciudad de México. Si lo ven aquí está la ciudad y aquí está el norte. Pero bueno, entendido en esto, es la batalla de Oriente. John Wool y Zacharias Taylor son los 2 generales que están atacando por esta zona. Y quienes están defendiendo es Mariano Arista, el general Mariano Arista, sobre todo en Monterrey. De hecho, pues aquí sí hay algo curioso. Vale decir que el general Mariano Arista, el 8 de mayo de 1846, en Palo Alto, que más o menos son 30 kilómetros al norte de Matamoros, tiene su primer batalla, en la cual pues la artillería norteamericana evidentemente es superior, y termina venciendo Zacharias Taylor, y entonces retrocede Mariano Arista hacia Monterrey. El 20 de septiembre de 1846, Monterrey estaba celebrando
los 250 años o aniversario, el 250 aniversario de la fundación de la ciudad de Monterrey. Y justamente ese día los norteamericanos atacaron. ¿Por qué ese día? O sea, vamos, es evidente que es porque es la celebración y porque la ciudad estaba de fiesta. Porque al final de cuentas, como mexicanos, yo ahí sí digo qué curioso, pero desde esos momentos, ¿no? Está la guerra y te están invadiendo y te estás enterando, porque claro que estaban enterados, pero la fiesta no la perdonaron. Y la fiesta continuó y la fiesta la hicieron una celebración y ahí es donde aprovecharon los estadounidenses. Pero ¿se acuerdan de Alexander von Humboldt? Del texto que vino a hacer a México durante 1804, que se llamó El ensayo político del reino de la Nueva España. Ay, lo estoy leyendo ahí, porque luego se me va. Ensayo político del reino de la Nueva España. Y es un texto que cuando viajó a Estados Unidos, dice él que se lo decomisaron, pero en realidad pues, prácticamente lo vendió porque quería publicarlo y al final terminó sirviendo para los estadounidenses para saber todos estos detalles, cuándo eran las fiestas, dónde eran las ciudades importantes, por dónde se podía pasar, por dónde no, cuáles eran las minas, dónde atacar, dónde guardaban los recursos. Eso sirve en esta guerra justamente y lo aprovechan muy bien. Al final de cuentas, fueron 4 días de ataque, la ciudad estuvo sitiada, pero pues evidentemente aquí Mariano Arista, aunque sí resguardó bien Monterrey, pues tuvo que entregar la ciudad porque ya no podía aguantar por el hambre de la población, ¿no? Dicen ellos. Y terminan el 24 de septiembre capitulando con los Estados Unidos y se apoderan como tal de la plaza de Monterrey. Ay, perdón. Bueno, de una vez ya véanlo. De una vez ya véanlo, qué es lo que viene después justamente. Técnicamente, todavía avanzan hasta insisto, Matehuala, hasta Saltillo, y prácticamente antes de llegar a San Luis Potosí es cuando vencen a los estadounidenses y terminan huyendo, o bueno, regresándose hasta Corpus Christi y después hasta Nueva Orleans, reagrupándose en Nueva Orleans. Y esto está ocurriendo, insisto, en octubre del 46, ¿de acuerdo? Octubre del 46. De octubre a marzo, lo que están haciendo los Estados Unidos, o sea, la guerra sigue abierta, las batallas en California continúan, pero mientras los Estados Unidos están esperando la llegada de más recursos, la llegada de efectivos desde los Estados Unidos allá a Nueva Orleans, y por otro lado, las embarcaciones que están mandando desde la costa para en barco ahora cruzar hacia el puerto de Veracruz, rehaciendo la estrategia y esperando hasta cierto punto un mejor clima. Técnicamente es el invierno, aunque el invierno en México no es crudo, la verdad es que no es para nada crudo, pues para ellos es el invierno y hay que esperar para esos ataques y aprovechan además, o sea, no es el motivo principal, ¿no? Al final de cuentas. Y entonces, digo, no sé si más o menos conocen, pero estas son las batallas que van librando los Estados Unidos en México a partir del 9 de marzo de 1847 y prácticamente pues ahí sí, llegando al puerto de Veracruz, es el ingreso derechito, sin ninguna pérdida prácticamente por parte de los estadounidenses. Y que es la segunda parte, digámoslo así, de la guerra entre México y los Estados Unidos, y propiamente, pues ya hay el avance final, digámoslo así. Ahora, a ninguno de estos dos, digamos, a ninguna de estas dos campañas del norte, llamémosle la de Oriente y la del norte, pero la de California y la de Monterrey, más allá de Mariano Arista, no hay un general reconocido por parte de México, muy reconocido. Santa Anna estaba un poco, digamos, en el exilio, estaba en Veracruz, y pues sí,
está bien, están en guerra, pero pues todavía no me llaman, no atiendo sencillamente, y al final cuando terminan por pedirle que vaya hacia Tamaulipas, pues es cuando huyen los estadounidenses y él regresa rápidamente, o sea, ni siquiera llega hasta allá, ¿no? Como tal, ya Santa Anna como el líder del ejército mexicano. En esos momentos se le solicita que tome las riendas, ¿sí? A México, pues digamos, le dan un pequeño aire para hacer, ahora sí que llevar a cabo la leva, ¿no? Levantar hombres, porque necesitan reunir al ejército rápido, no saben cómo va a actuar Estados Unidos, o sea, tampoco es, ahorita nosotros sabemos que pues después va a ir por Veracruz, pero no es que ellos lo sepan, como para mandar a todo el ejército a Veracruz antes de que lleguen los estadounidenses y recibirlos, o para hacer un contraataque. Probablemente ahí lo que están pensando es que Estados Unidos pues ya se está echando para atrás, ¿no? Al final de cuentas decidió retirarse. Y bueno, insisto, esto no lo sabemos del todo, cómo es que, o qué es lo que pensaban. Ahí sí, ningún texto nos dice del todo cómo reaccionaba México. Evidentemente la prensa sí dice pues que hay que tener cuidado porque los estadounidenses van a volver a atacar. O sea, la guerra no ha terminado y en ese sentido Estados Unidos ya se atrevió a atacar una vez, pues el segundo ataque es inminente. Y en efecto, dicho y hecho, la movilización de barcos que se da hacia esta zona, pues ya empieza a poner en sobreaviso a México y vienen los ataques estadounidenses nuevamente aquí en Matamoros, en Tampico, ataques muy frontales, muy directos y sin reacción como tal, y luego a Veracruz. Sí ya es parte de la guerra porque en esto pues, es a población local. Aquí no hay ejército mexicano, entonces ya vemos que no hay batalla como tal. Pero en Veracruz sí ocurre esa batalla y de ahí viene el ingreso a la Ciudad de México ya en un territorio chiquitito, ¿no? O sea, vean ahí todo lo recorrido acá arriba y lo poquito que tienen que recorrer en la parte de abajo entre Veracruz y México, que a veces para nosotros se nos hace eterno este trayecto, ¿no? Veracruz, vamos a decir Veracruz-Acapulco, pues es eterno, sí, piensen en un trayecto más prolongado, es más largo, por supuesto. El 8 de marzo de 1847 aparecieron frente al puerto de Veracruz 70 barcos de guerra norteamericanos. Ya no son los pequeños o el pequeño ejército que venía atacando allá arriba en Tamaulipas. Ya son más, por supuesto. 70 barcos que trae 13,000 efectivos o 13,000 hombres. Si los españoles pudieron con 600 hombres, pues ¿qué no van a hacer 13,000 estadounidenses, verdad? Evidentemente. Claro, aquí entre broma y broma, por supuesto, porque al final no, ni fueron solamente 600 de españoles, porque también cuéntenle ahí a los tlaxcalteca y a todos los mesoamericanos prácticamente, y por otro lado, pues aquí traen armas, ¿no? Estos 13,000 efectivos traen armas. Ahora 13,000, no sé si les platicaba o les comentaba la semana pasada, pero les digo, 13,000, ni siquiera las manifestaciones de políticos, ¿no? Las marchas aquí en la Ciudad de México, o sea, 13,000 es de risa. ¿Cuántos soldados se dice que caben en la plancha del Zócalo? 300,000, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro, todos pegaditos, pero cuando hacen el desfile del 16 de septiembre, más o menos, la participación son un tanto así, y lo mismo en marchas y en manifestaciones, o sea, es una cantidad tremenda. 13,000 no es nada, pero claro, tampoco hay tantos mexicanos hay apenas apenas 10,000 mexicanos, y eso entre comillas regados, unos en California, otros aquí en el centro, tampoco hay demasiados. Entonces si hay una superioridad numérica incluso por parte de los Estados Unidos en estos ataques. Al final desembarcaron. La ciudad de Veracruz fue bombardeada durante 5 días. Los mexicanos pues no lograron defenderla porque no tenían esa artillería para defenderla, y terminan echándose para atrás, yéndose hacia la Ciudad de México prácticamente, ¿no? Y terminan desembarcando los estadounidenses.
Los cónsules de Inglaterra, Francia, España, los de Prusia incluso, que se encontraban ahí en el puerto de Veracruz, porque al final pues era el centro comercial, el punto comercial de México con todos estos países, le solicitaron al general Scott, porque bueno, pues para esto ya venía el general Scott, ¿verdad? Al frente de este ejército. Le solicitaron una tregua. ¿Para qué? Pues para permitir que las mujeres y los niños pudieran salir de la ciudad. Porque pues al final de cuentas pues era una ciudad, pues una ciudad habitada por población civil, no se debía de atacar la ciudad. Y sin embargo, el general Scott la negó y el bombardeo continuó. El bombardeo insistieron, continuaron y técnicamente pues aquí es de las destrucciones de la muralla del puerto de Veracruz, por eso ya no existe como tal la muralla, y por otro lado también esta masacre, algunos llaman, ¿no? De más o menos 1,500 personas civiles, estas 1,500 personas. Pues no es cualquier cosa. La verdad es que sí, ahí sí, no es cualquier cosa, y sí es una batalla importante. ¿Cuándo les dije? El 8 de marzo, ¿verdad? De ahí del 8 de marzo, por supuesto, se establecen, ahora sí que se hacen del sitio, establecen campamento y avanzan cerca de 9,000 soldados hacia el Cerro Gordo, cerca de Jalapa, por la ruta de Jalapa. El 18 de abril de 1847, el ejército mexicano ya había retrocedido y los estadounidenses avanzaron, se encuentran nuevamente ahí en Jalapa, en el Cerro Gordo justamente, y pues técnicamente viene un ataque, aunque en realidad el ejército mexicano iba en huida, entonces, o sea, iba regresando. La verdad es que ahí lo importante para México era pues mejor salirse de esa zona de Veracruz, darla un poco por perdida, pero sobre todo buscando que el clima mismo pues haga estragos en el ejército estadounidense. Algo que sí ocurrió, la verdad. El clima mismo ahí en Tamaulipas ataca, por supuesto, bueno, la fiebre amarilla y la malaria, ¿no? Casi, bueno, la malaria no, es una enfermedad mucho, mucho después, pero más o menos ese tipo de enfermedades tropicales que le llaman, es la que ataca al ejército, y México simplemente se echa para atrás. ¿Para qué? Pues para reagruparse y mejor tener a todo el ejército, a todas las fuerzas del ejército mexicano, y al final de cuentas lo que se busca es que el ejército estadounidense se desgaste. Y ese es el principal motivo, el desgaste de los estadounidenses. No sé si es una mala estrategia de irlos a recibir hasta la capital, pero bueno, esa fue la estrategia, ¿no? Ya en estos momentos, el presidente era Pedro María Anaya. ¿De acuerdo? Santana se había ido como líder del ejército y Pedro María Anaya se había quedado como presidente. Santana era el que desde Veracruz venía echándose para atrás constantemente. Y Pedro María Anaya autorizó la formación de grupos guerrilleros para hostigar al enemigo, para atacar por todos lados. Claro, sí, algunos lo hicieron, pero por otro lado tampoco tenían la fuerza total. Y por el otro lado, el general Scott creó la famosa Spy Company, que técnicamente en el paso por Veracruz, por Jalapa y por todas estas pequeñas poblaciones, iba liberando a los presos, a los criminales, digámoslo así, de las cárceles, con el propósito y con el cometido de que le rindieran cuentas, de que se convirtieran en espías, ¿sí? De que le rindieran cuentas a Scott, y entonces pues fueran a México, al final de cuentas son mexicanos, nadie les iba a decir nada, y regresaran para contar a Scott qué es lo que estaba haciendo Antonio López de Santa Anna y cómo se estaba preparando México para todo este enfrentamiento. ¿Okay? En este proceso, Santa Anna regresa a México, a la ciudad, bueno, a lo que hoy es la Ciudad de México, pero en realidad no regresa a la capital, sino regresa
la capital, acuérdense, era el centro histórico prácticamente, ¿no? En esos momentos, sino al final es en el Peñón de los... Sí, ¿cómo se llama? Sí, ahí en el Peñón de los Baños, ahí cerca del aeropuerto, pensando en que ellos van a tener que entrar por esa ruta, ya no cruzar el paso de Cortés, porque eso ya no se acostumbraba, sino era la ruta rodeando los volcanes, lo que hoy es la autopista México-Puebla. Esa era la ruta. Y entonces entraban por Zaragoza y prácticamente el Peñón de los Baños era el punto alto desde donde podían atacar a todos estos. Antonio López de Santa Anna, vale decir, que había conjuntado a un ejército de casi 12,000 hombres. Pero el problema es que todos eran novatos. En su mayoría eran novatos. Y en ese sentido, pues, bueno, sigue siendo una desventaja. Ya es mejor que no tener hombres, pero sigue siendo desventajoso, por supuesto. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues aquí ese peñón, bueno, es el Peñón Viejo, ¿verdad? Se llamaba el Peñón Viejo, ahora le llaman el Peñón de los Baños, pero es el Peñón Viejo en realidad, a donde se establece en Santana. Incluso mandó, por así que todo este tiempo, estamos hablando de abril más o menos de 1847 hasta prácticamente agosto de 1847, entre que pues también se están preparando el ejército estadounidense, también están viendo lo de las bajas, esperándose antes de cruzar hacia la ciudad por el clima, todo este proceso, ¿no? Y mientras tanto, Santa Anna lo que hace es mandar, usar el sistema de fortificaciones de las garitas de la ciudad, de los cerros, los ríos, los conventos, o sea, es buscar toda una estrategia de fortificación de la Ciudad de México, ¿no? Los puntos altos, en efecto. Y sin embargo, todavía en agosto, cuando llega el ejército invasor, aún no terminaba con todo este sistema de fortificación. O sea, vean la carencia de hombres y la carencia de recursos como para que no se le hubiese logrado todo esto que les estoy hablando. O sea, tiene cierta lógica esto que les estoy diciendo. El Cerro de la Estrella, el Peñón de los Baños, el convento de Culhuacán, el convento de Churubusco, que está un poquito en alto, San Ángel, Padierna, que aquí lo estamos viendo, que es ahí por Six Flags. Bueno, actualmente más bien es el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, ¿no? La Universidad Pedagógica, que también anda por ahí. Es el espacio en donde está la batalla, donde se dio la batalla de Padierna, donde está Padierna. De hecho, por eso se llama Héroes de Padierna, esa zona, ¿no? El castillo de Chapultepec, o sea, prácticamente la ciudad está rodeada por estos puntos estratégicos para la defensa y para librar esas batallas. No había pierde. La verdad es que la estrategia no estaba tan mal. Digo, visto desde aquí, con un poquito de suerte y con un poquito de recurso, la estrategia no era mala en realidad, ¿no? Y sin embargo, el general Scott, apoyado por esa Spy Company, lo que hacen es no pasar por el Peñón Viejo, donde había concentrado a una gran cantidad de hombres Antonio López de Santa Anna, sino rodear y venirse por Iztapalapa, es decir, por el Paso de Cortés. Si Cortés ya lo hizo, ¿por qué ellos no? Y ahí vuelvo al punto de el ejército estadounidense hizo su chamba, de leer, de ver quién más ha atacado México y cómo le hicieron, ya había biografías, ya había bibliografía también sobre la conquista de México y sobre algunas otras invasiones. El mismo Humboldt había hablado un poquito de eso, entonces, pues ahí está el punto como tal. Rodeando, lo que hace el general Scott es intentar evitar a toda costa enfrentar a Santa Anna. ¿Para qué? Para ir venciendo estas fortificaciones y el último sea el ataque o la batalla con Antonio López de Santa Anna. ¿De acuerdo? Y Santa Anna al final termina persiguiendo constantemente al ejército estadounidense, intentando anticipar los movimientos y anticipándolos mal, porque lo que no sabe Santa Anna, bueno, yo digo que no lo sabe porque si no,
eso que hizo estaba pésimo, ¿no? Que fue intentar anticipar, pero no sabía, insisto, que había un spy company que le avisaba a Scott de los movimientos de este personaje. Entonces, bueno, pues viene ahí todo un relajo en esta guerra como tal. Tienen la batalla de Padierna, ¿no? Que es un hito histórico, particularmente ahí en donde les digo que es la Universidad Pedagógica Nacional, el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, en donde pues los mexicanos y los norteamericanos se enfrentan. Un poquito México pues tenía cierta ventaja porque al final eran colinas que tenían que ser desventaja para los estadounidenses y que México pues conocía, ahora sí que los mexicanos conocían el terreno, pero los cañones estadounidenses en verdad que no fueron, o sea, fueron muy malos para estos mexicanos, ¿no? Vean estas litografías donde están los ejércitos estadounidenses, los mexicanos por acá, los gringos subiendo, pero pues sí, suben y sin embargo desde acá atacan con los cañonazos, entonces no hay forma a veces de defenderse en todo esto. El general Valencia, que es un general mexicano, de alguna forma no quiso esperar el ataque estadounidense digamos, apostó por ser él el primero que atacara. También es una mala estrategia, en este caso particular. ¿Por qué? Pues porque no lo tomó por sorpresa, no terminó por montar esa defensa en el cerro porque ya quería inmediatamente atacar a los estadounidenses y estos traían mejores armas, insisto mucho. Y este desastre técnicamente ocurrió el 19 de agosto de 1847 y que técnicamente duró una noche y aquí en esta batalla pues la perdieron los mexicanos inmediatamente en una noche. ¿De acuerdo? Y la capital de la República, pues técnicamente o prácticamente quedaba indefensa ante el invasor, porque de aquí, pues ahora sí que no les quedaba más que ingresar a la capital. Pero, ojo, Prescott, Scott, el general Scott, lo que hace es terminar o sea, perdónenme ahí, buscar atacar a todas las fortificaciones mexicanas. Es decir, sí voy a llegar a la capital, pero poco a poco. Primero les quito todas las defensas que se puedan. Y una de las defensas era en el convento de Churubusco, en lo que hoy es el Museo Nacional de las Intervenciones, que en su momento fue el convento de San Diego, ahí en Churubusco, en Huitzilopochtli, ¿no? De los dieguinos. Bueno, pues ese convento estaba en un pequeño cerrito que tampoco era muy alto, pero bueno, al final de cuentas había una ventaja competitiva por parte de los mexicanos. Santa Anna incluso ordenó el repliegue del ejército a la Ciudad de México. Manuel Rincón y Pedro María Naya, que Pedro María Naya ya le había dejado la presidencia a José Joaquín Herrera para ir a defender el convento de Churubusco y que Pedro María Naya no lo capturaran como presidente, por supuesto, ¿no? Y les había indicado a estos que defendieran esa zona. Y entonces, el 20 de agosto, o sea, fíjense, la batalla de Padierna fue, les dije, les dije que había sido el 19 de agosto, un día antes, el 19 de agosto. Y el 20 bajan y atacan Churubusco. ¿Sí? El 20 de agosto, 6,000 estadounidenses, que ya no eran tantos, o sea, ya no eran todos, pero eran bastantes, emprendieron todo este ataque por la calzada de Tlalpan y rumbo al convento de Churubusco. Y los mexicanos en este punto eran 4,000 mexicanos ahí, en este punto. Técnicamente habían intentado hacer un parapeto, ¿no? Una especie de foso de agua para obstaculizar el avance de los estadounidenses. Técnicamente, pues también las mismas paredes, los muros del convento, pues eran importantes y o sea, eran grandes, eran altos y entonces sí se logró una buena defensa,
pero, insisto, Pedro María Anaya logró una gran defensa, un retraso e incluso las bajas de muchos estadounidenses, pero al final se les acabaron las armas. Casi instrumentos del convento, de cocina, eso era con lo que estaban lanzando los cañonazos. Técnicamente no hacían daño ya a los estadounidenses y terminaron derrotados justamente. Había varios batallones y entre ellos, en la batalla de Cerro Gordo, habían huido los irlandeses. Los irlandeses venían con los norteamericanos. Pero, pues era digamos, los irlandeses eran extranjeros en Estados Unidos y a cambio de permitirles mantenerse, les obligaban a hacer el servicio militar, entonces participaban en esta guerra. Ellos no estaban de acuerdo del todo y por eso terminan huyendo porque tenían odio hacia los estadounidenses y forman la famosa Legión extranjera en México denominada Batallón de San Patricio, que pues eran estos irlandeses desertores y que se habían agrupado ahí junto con Pedro María Anaya en el convento de Churubusco. Sin embargo, pues tras la derrota, bueno, había todos estos, el Independencia, Bravos, Guerrero, Chilpancingo, Tlapa y el de San Patricio, ¿no? Eran estos batallones los que participaban en esta batalla. Algunos pues ahora sí que les dieron cuello, sobre todo a algunos líderes, a otros más bien los mantuvieron, pero también a los líderes del batallón de San Patricio fueron ahorcados, fueron hechos prisioneros, la mayoría fueron ahorcados y otros tantos fueron azotados y los marcaron con una D de desertores, justamente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí el 20 de agosto de cada año, incluso en el convento de Churubusco, los irlandeses, ahora sí que la Legión Irlandesa en México hace una conmemoración y una celebración importante reconociendo a estos irlandeses que pelearon aquí en Churubusco y que terminaron por perder. Que bueno, al final de cuentas, piden tregua, Pedro María Anaya pide tregua, entrega la plaza, en automático, pues el general Twist, que es el que estaba al mando de ese batallón, pregunta, ¿no? La famosa frase de, ¿en dónde está el parque? Entreguen el parque. Y Pedro María Anaya responde, si hubiera parque, ustedes no estarían aquí. Y en efecto, México tenía una ventaja competitiva al final en cuestión de territorio, de manejo de la tierra, de la región, pero no había parque y no podían atacar, cosa que Estados Unidos sí traía. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Que de alguna forma, lo que están buscando justamente es en dónde se guardan las municiones. Y esas se guardan o se guardaban en esos momentos en el Molino del Rey. Un pequeño molino, antiguo molino de trigo, que operaba en esos momentos ya como fábrica de cañones. Ahí donde están los pinos, prácticamente donde están los pinos. Y en la Casa Mata, que también estaba por ahí y que técnicamente era el depósito de pólvora. Y entonces, el 8 de septiembre, aquí sí, bueno, tardan un poquito más, pero terminan atacando este espacio y prácticamente ahí sí no hay nada de resistencia porque el ejército ya había decidido prácticamente huir, el ejército de Santana, es decir, abandonar para reagruparse, dice Santana. El de Pedro María Anaya pues había avisado para ir a defender esta plaza y los cadetes del ejército, perdón, del colegio militar, pues técnicamente habían descendido de aquí, del castillo de Chapultepec, para intentar defender esta zona y esta plaza. Se da primero la batalla de Molino del Rey, que pierden, y luego la batalla del castillo de Chapultepec, que está ahí a unos pasos. Propiamente el castillo de Chapultepec, recordemos que es el colegio, o que en esos momentos era el colegio militar, y pues técnicamente fue el siguiente blanco, ¿no? Del 8 de septiembre al 13 de septiembre, pues vienen este par de batallas, y también pues los cadetes, pues que eran, bueno, a ver, había un pequeño ejército, una pequeña fuerza de profesores, maestros y todos los que habían logrado reincorporarse por parte de
la zona incluso soldados de Pedro María Anaya, se habían ido para acá 832 soldados contra 5,000 hombres del ejército estadounidense. Pues propiamente perdieron la batalla por falta de apoyo, literal, por falta de apoyo del ejército. Esa fortificación tampoco se logró terminar nunca. Y bueno, aquí viene el mito, ¿no? Yo le llamo mito, la leyenda, pues sí, la historia de bronce de los 6 niños héroes, que al final, pues no diremos que no existieron, porque sí existieron esos 6 personajes, pero no fueron esos 6 los únicos que defendieron el castillo. O sea, evidentemente esos 6 personajes se rescataron los nombres de una lista digamos, de miembros del ejército, y pues escogieron 6 prácticamente y los convirtieron en 6 niños héroes, pero al final eran varios cadetes y sobre todo jovencitos que terminaron huyendo. Lo que pasa es que ellos se quedaron a defender junto con estos 832 soldados, pero no sabemos si fueron ellos exactamente. O sea, me refiero que hubo un grupo de cadetes que se quedaron a defender, pero quiénes fueron, quiénes eran, no lo sabemos. A ciencia cierta no lo sabemos. Aquí nadie lo menciona, y esto empieza a hacerse, digamos, esta historia de bronce se hace sobre todo en el periodo porfiriano, prácticamente, ¿no? En donde pues hay que reagrupar, hay que contar qué ocurrió y pues ahora sí que nómbrate a 6 porque pues hay que formar héroes. Mientras tanto, Santa Anna, desde la parte sur, donde pues preveía que iba a atacar el ejército estadounidense, envía al batallón de San Blas, al mando del general Xicoténcatl, que fue ese que llegó. Perdón, yo les dije Pedro María Anaya, ¿verdad? Es Santa Anna el que manda a este batallón acá. Y son 832 soldados y técnicamente mueren estos 832 soldados. O sea, no sobreviven ni uno. Todos mueren. Y de ahí, desde Chapultepec hasta la Ciudad de México, la calzada México-Tacuba prácticamente, bueno, no es la calzada México-Tacuba, sino es por donde pasa el acueducto prácticamente, por la calzada Chapultepec, oficialmente, pues hay un paso libre hasta la Ciudad de México. Esto fue el 13 de septiembre, esta batalla, en lo que levantan cuerpos, en lo que se reagrupan. El 14 de septiembre entran a la Ciudad de México, al Zócalo. En esa derrota, Santa Anna decide mejor huir. Sale de la Ciudad de México con 9,000 hombres aproximadamente y se reagrupa y se va de la Ciudad de México. Al final de cuentas, lo que busca es que no masacren a todo el ejército, ¿sí? Que no masacren a todo el ejército. Digo, al final de cuentas también es, ya no hay forma ya se hicieron de la capital. Toca negociar. Y pues bueno, lo trágico aquí en todo esto, sí, más allá de toda la batalla y todo lo que siempre le ha dolido a los mexicanos, es que en el asta bandera del Palacio Nacional ondeó el 15 de septiembre de 1847, ondeó la bandera estadounidense durante los festejos de la independencia de México, del aniversario del inicio de la independencia de México. Y desde esos momentos hasta el hasta el 12 de junio de 1848, casi 9 meses en realidad. Momentos en los cuales la población desde las azoteas atacaba a los estadounidenses, los atacaba y les lanzaba piedras y los rechazaba. Al final, bueno, pues tuvieron que estar ahí, tuvieron que convivir. De hecho, sí se unieron algunos grupos guerrilleros, pero los capturaban y los lunes los azotaban en la plaza central. O sea, ahora sí que los lunes eran los días de azote a los rebeldes de los barrios que se amotinaban. Así literal. Y literal ese era el encabezado de los periódicos. Lunes, día de azote a los rebeldes de barrios amotinados, como tal.
aquí en medio. ¿Para qué? Pues para que no hubiera ese peligro. Y mientras ocupaban la capital, pues lo que se buscaba era que aceptaran la venta del territorio del norte. Que de eso, pues hablaremos dentro de 8 días, técnicamente, ¿no? Aunque digo, les anticipo, se despojó de 2.400.000 kilómetros cuadrados a México. Tras firmar, los norteamericanos se fueron. O sea, técnicamente estoy aquí para presionar, ya firmaste, nos vamos, oficialmente. Uno piensa, pues se pudieron haber hecho con todo México, ¿no? Eso lo hemos platicado un poco. ¿Por qué no? Pues conviene más. ¿Para qué me apropio de todos esos problemas que tiene México? Mejor simplemente me apropio del territorio que yo quiero y prácticamente hay una dependencia desde esos momentos incluso de defensa, porque están débiles, porque en cualquier momento se necesita y van a necesitar a los mexicanos propiamente. ¿Ok? Si hay una indemnización y si hay un pago por los territorios, pero sobre todo también México tiene que pagar por la guerra, entonces el pago se reduce en gran cantidad en todo esto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Nadie? Todos quedaron en shock. Vale Con decir, todas las territorio. preguntas. vale decir y vale aclarar. Bueno, sí dice Thais o sea, que al final fue más que un negocio, ¿no? En efecto, fue un negocio como tal y una mala estrategia de Santana. Yo considero una mala estrategia en el sentido de querer anticiparse y no lograr anticiparse. Al final estás en tu territorio, conoces el territorio, pues probablemente atacar. Claro, pero a eso a lo que te refieres, Fernando, ¿no? No es un vendepatrias, no. Es una mala estrategia. Hasta estos momentos Santana sigue teniendo un alto, o sea, se sigue teniendo en alto rango. Y eso de vendepatrias no es por este momento, es por la venta de la Mesilla en 1853. El pequeño territorio de la Mesilla, ves lo que viene a dar al traste y entonces todo el mundo le achaca esto de vender el territorio, pero es que no le queda de otra al final de cuentas, ¿no? También. Y perdón, nada más ahí para terminar esto. El tratado entre México y Estados Unidos se firmó en la Villa de Guadalupe, en la villa, que era la Villa de Guadalupe, estaba fuera de la Ciudad de México. Y lo que alega el ejército mexicano y los historiadores de ese momento es que México no perdió, sino al contrario, ganó que no se vendiera o que no se diera Sonora, Chihuahua y Baja California. O sea, esa fue la victoria de México en el tratado. De todos modos, lo del norte ya se había perdido porque ya se habían independizado, porque no se tenía un control desde antes y porque no había habitantes. Pero Sonora, Chihuahua y Baja California, sí, eso había que recuperarlo. Probablemente Estados Unidos no tenía intención de quedarse con ello y era simplemente la presión para que me vendieran este otro territorio, ¿no? O sea, hago que quiero todo, pero bueno, al final negoció únicamente por lo del norte, propiamente. Oye, Daniel, pero también dicen que sí se debatió en el Congreso, ¿no? De Estados Unidos y que decidieron no meterse más, digamos, porque había muchísima población indígena y que ellos no iban a poder controlar todo eso, o sea, que no les convenía también. Que no convenía, exactamente, Así. sí. También todo eso en espera de que se aprobara en el Congreso estadounidense, justamente. Sí, también, tienes razón. Así Bueno, pues es. si no hay más preguntas ni comentarios, nos vemos la siguiente clase ya, esperemos normal, sin problemas técnicos ni Sí. retraso, pero otra vez una disculpa y pues nada, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos. Sí, al Gracias contrario. a Y perdón, ustedes. me pregunta Lilian que si también Estados Unidos invadió Canadá. No, Ah, ahí fue diferente el proceso, ¿no? Con Canadá. Sí, justamente. así es. Ya dentro de 8 días lo comentamos más a fondo, si quieres. Pero sí, Excelente. no lo invadió como tal. Gracias.
Gracias, bye bye. 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 Gracias, que estén bien. Igual. Cuídense. Igualmente, bye bye.